Empezó a transmitir ya, me parece. Ya. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a revisar lo que era la parte del switch case. A ver, y voy para compartirles. Para empezar. A ver. A ver. Anteriormente estuvimos revisando las primeras partes de las estructuras de control y básicamente vimos lo que era la parte del if else, else if, todas las condicionales del if. Vimos las condiciones que se cumplen, por ejemplo, cómo se escogen varios caminos de acuerdo a la condición, los operadores de comparación y cómo funcionaba el if else, el else if y cómo eran también la anidación de diferentes if anidados. De igual manera, vemos que las evaluaciones de la comparación de los ifs se hace de manera secuencial, es decir, uno tras otro. Entonces, por ejemplo, si el primer if o la primera condición ya se cumple, lo que está en el segundo if o lo que está dentro de los ifs anidados ya no se verifica, sino que directamente termina con la ejecución directa. Es por eso que no se ocupa eh, ninguna palabra clave auxiliar, como por ejemplo el break, como vamos a analizar en la clase de hoy, que se ocupa dentro del switch. Entonces, bueno, también se realizaron unos ejercicios de calculadoras, en los impuestos y el sistema de calificación, de acuerdo aquí aplicando el uso de condiciones. Y el día de hoy vamos a revisar lo que eran otras condiciones, eh, otras estructuras de control para el flujo, en este caso una condición diferente al if, que es el switch case. La principal diferencia que presentan estos dos es que el switch case, en este caso, tiene la posibilidad de elegir varios caminos de ejecución. Mientras que en el if solo tenemos un camino, pues en el caso del switch case, esta se trata de una estructura que permite evaluar diferentes valores y ejecutar bloques de código según el caso. Esto permite precisamente simplificar el uso de tantos if-else, como podríamos ver de los ifs anidados, cómo se iba extendiendo el código, digamos así, por niveles, como si fuera una escalera. Pero en el caso del switch case, todas estas alternativas, digamos, de condiciones que podrían evaluarse para una misma variable que ingrese el usuario, esto podría simplificarse en un solo caso, ¿no? Que compare diferentes valores que puede obtener, ya sean estos numéricos o sean caracteres o cadenas incluso, ¿no? ¿Capa? Ya. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo funciona directamente el switch case. En este caso, la palabra definida para utilizar el switch case es switch, y bueno, este va a tener, así como hemos venido hablando en el if y en el if else, va a tener, digamos así, una condición, pero en este caso, en vez de tener una condición, va a tener directamente una variable. Esta variable, qué sé yo, no se le puede poner opción o OP, cualquier variable que nosotros querramos poner aquí, ¿no? Y ese valor, bueno, esa variable que estamos utilizando aquí se lo va a utilizar para cada case, o bueno, para entrar a cada case que tengamos, como decir, en este caso, qué sé yo, si la variable puede ser 2, en vez de entrar al case 1, vamos a entrar al case 2 directamente. Si la variable es 1, vamos a entrar al case valor 1 y así seguidamente. ¿Qué es lo que pasa? Y que no podemos entrar directamente a partir de una variable, no podemos entrar a todas, sino que directamente vamos a ir solo a uno. Y una vez que haya hecho lo que está dentro de ese case, es decir, va a realizar el código, vamos a tener una palabra predefinida que se llama break. Con esta se va a acabar la ejecución, por así decirlo, de ese código, pero va a seguir ejecutándose hasta que haya una opción que sea de salir directamente ya del switch. Entonces, por lo general se la puede poner al final. Entonces, por ejemplo, podemos poner opción 1, ingresar nombre, opción 2,
ingresar edad, opción 3 cédula y opción 4 salir. Entonces, mientras yo introduzca los valores de 1, 2, 3, el switch va a seguirse ejecutando hasta que yo tenga la opción de ejecutar, bueno, yo quiero ejecutar la opción número 4. Y ahí ya saldría de la ejecución de este switch. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son las ventajas y desventajas del switch case. En este caso, las ventajas es que el switch case nos ofrece una forma más clara y concisa de manejar múltiples opciones. ¿A qué hace referencia esto? Es decir, que, bueno, podríamos decir que con el if y los if anidados podríamos ir realizando estas condiciones de que si la opción equivale a tal número, voy a entrar a tal sección y voy a ejecutar esa parte. Si la opción equivale a un número 2, digamos, voy a entrar a la sección del 2 y así. Pero esto es, por así decirlo, mucho código y a veces no se lo llega a entender. Mientras que con el switch case ya tenemos una sintaxis más clara. Y a la par de esto vamos a mejorar la legibilidad del código y lo vamos a entender mucho mejor. Y bueno, en sí también esto nos permite tener un mejor rendimiento en comparación con lo que es los múltiples if else, perdón. Es decir, que vamos a ir directamente, digámoslo así, se va a ejecutar más rápido y va a ser mucho más directo a comparación con las comparaciones que vamos a tener en el if. En el caso de las desventajas, en este caso, como ya les había dicho anteriormente, vamos a poder entrar, digamos, a cada sección, pero también aparte de esto, solo los valores que se van a evaluar pueden ser números enteros, es lo que les decía, vamos a tener 4 opciones, la 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, si yo, qué sé yo, ingreso el número 1, ingreso a la sección del número 1, si ingreso el número 2, a la sección del número 2, en este caso al case número 2. Esto con números enteros también puede funcionar con cadenas de texto. Bueno, y no es adecuado para condiciones complejas y rangos de valores. Más directamente, solo es preferible usarlo con números enteros y cadenas de texto. Bueno, aquí en esta parte, precisamente como acaba de destacar, hay algunos errores comunes al momento de implementar la estructura del switch case. Algunos de esos errores, por ejemplo, es el olvidar un break al final de la condición, como observamos anteriormente la sintaxis. Cada uno de los casos, uno de los caminos de ejecución tiene su break al final. ¿Y qué es lo que pasa si no ubicamos el break? Por una parte, el compilador nos va a lanzar un error porque falta esa palabra clave aquí para finalizar el código. Y por otra parte, es probable que también en lugar de terminar la ejecución o de romper el código, pasaría a las otras alternativas, por ejemplo, por ejemplo, valoraría todas las posibilidades, toda la lista de valores. En este caso, por ejemplo, si no tuviéramos el break en el valor 1, podría venir a hacer su línea de código aquí de la primera opción y cuando termine seguir con la opción 2, que probablemente sea otro ingreso y operar de igual manera hasta llegar a su break. Entonces, esa parte del break puede ser medio complicada dependiendo de cómo la maneje el compilador. Y otro de los problemas que se podrían presentar es no manejar adecuadamente el uso del default. El default que es precisamente la estructura final del switch, que es básicamente el camino por defecto que se va a ejecutar. En caso, por ejemplo, de que ingresemos nuestra variable, por ejemplo, que nuestra variable sea un número, nuestra opción y el usuario tenga que ingresar su número. Por ejemplo, y que aquí el valor sea un 1 y acá un 2. Únicamente tenemos dos alternativas de ejecución, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el usuario ingresa un 3? Eso no está contemplado aquí. No forma parte de las condiciones. Y es por eso que el default acá abajo es necesario para precisamente manejar esas excepciones. Son valores que el usuario de igual manera puede ingresar. Puede que ingrese, por ejemplo, un número o alguna letra. Y probablemente aquí en el default le mostramos un mensaje de que
de que lo que está haciendo no es un ingreso válido o algo similar a eso, ¿no? Que ingrese un valor correcto. Entonces, este default también es parte fundamental del switch case. Y de igual manera, pues, cabe destacar porque estos errores pues, causan comportamientos inesperados en el programa, como bien les decíamos, ¿no? Probablemente si el default no lo ubicamos, eh, existen dos posibilidades. Una que precisamente nos hace un mensaje de error. Tal vez, por ejemplo, si ingresamos una letra en lugar de un número, por ejemplo, una A, en esta variable que debemos ingresar un número, es probable que nos salga un mensaje de error de tipo de dato incorrecto o algo así, ya que no estamos manejando nuestra default. O en el caso, por ejemplo, de que ingresemos otro número, es probable que esto se quede aquí en un ciclo o probablemente se quede esperando una entrada el programa hasta que ingrese un número que sea válido, pero como ya ingresa uno, técnicamente se quedaría ahí como trabado, como si ya no pudiera seguir más. Entonces, esa es la parte del comportamiento inesperado si nos faltara el default. De igual manera con el break, pues, no sabemos si, por ejemplo, nos va a lanzar un error, a lo mejor se viene por acá abajo con el default, o a lo mejor sigue ejecutando todo el código de manera normal y ejecuta todos los casos posibles. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para poder manejar, pues, esta parte del switch case. Yeah. Como mencionaba precisamente el compañero, esta parte de los valores discretos es fundamental porque técnicamente aquí no podríamos evaluar, qué sé yo, una comparación, por ejemplo, este switch no ingresamos una comparación, por ejemplo, de un número mayor a 10, por ejemplo, número mayor a 10, no, sino que son casos individuales, por ejemplo, si queremos ver un número mayor a 10, tenemos que poner 11, valor 12, valor 13, y eso no convendría aquí para ver, por ejemplo, todos los números mayores a 10. Esa comparativa, por ejemplo, no es parte de esto. Y es por eso que esta sintaxis, por ejemplo, de los switch case, se suele ocupar más en la parte de menús para dar, por ejemplo, diferentes acciones de ejecución, como lo veremos en los ejemplos más adelante, para, por ejemplo, qué sé yo, que al ingresar un 1 vaya a realizar una suma, al ingresar un 2 que haga una resta, y así, pero con otras variables externas que estén definidas encima, más arriba del código. Esta variable de aquí, del switch, únicamente será como la entrada que define el usuario, o probablemente una variable que nosotros definamos para que, digamos, ingrese por cierta sección del código, por cierto caso. Entonces, eso por esa parte. Y ahora vamos a seguir con la parte de unos ejemplos, unos ejercicios en C para comprobar cómo funcionaría esto del switch case. Entonces, bueno, a ver, para revisar, el primer ejemplo es un programa en donde básicamente se toma un número del 1 al 7 y luego se devuelve el valor correspondiente a un día de la semana. Es únicamente como leer la entrada y mostrar un mensaje, ¿no? Entonces, esto es sencillo de implementar. Precisamente aquí tenemos la solución. Entonces, por ejemplo, aquí no tenemos ninguna función extra, es directamente una sola función del main, en donde definimos nuestro ingreso. Podemos ver en este caso será día, puede ser la forma más común de llamar a esta variable es opción o alternativa o ingreso, por ejemplo, ya que esto de acá abajo, esto viene por acá abajo y es ingresado por teclado después de mostrar el mensaje ingrese un número del 1 al 7. Aquí leemos la entrada y pasamos esta variable leída aquí en el caso del switch, toda la condición del switch case. Y lo que mostramos aquí pues, es los diferentes casos de acuerdo al valor. Como en este caso se trata de un valor numérico del 1 al 7, vamos a tener los 7 casos precisos para cada día de la semana. Entonces, en el caso 1 tenemos que si nos ingresa 1, mostramos lunes. Si el 2, el martes, el 3, miércoles, 4 jueves y 5 viernes. 6 el sábado y 7 el domingo para el fin de semana. Y pues, como por ejemplo, nos podría ingresar cualquier otro valor que sea un número diferente, como un 8 o tal vez alguna letra. Tenemos los casos por defecto para
decir que el número no es válido y que ingrese un número del 1 al 7. ¿Ya? Y hasta que termine la ejecución del código. Por ejemplo, a ver, vamos a probar esa compilación. Vamos a compilar y a probar. Vamos a Cali. ¿Cómo se llama? Case. Entonces vamos a ejecutar este código del día de la semana. Perdón, que es ese día de la semana. Show, día, semana. Y ejecutamos. Día, semana. Ya. Entonces nos pide que ingresemos el número. Por ejemplo, ingresamos el 1. Nos muestra el lunes. Se me acuerda. El 4, el jueves. El 7, el domingo. Por ejemplo, si le ingresamos un valor diferente, por ejemplo, el 8, dice que ese número no es válido y que ingresemos un número del 1 al 7. Por ejemplo, con una letra, dice que tampoco es válido. Me muestra el mismo mensaje por defecto aquí en este caso. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo hiciéramos lo contrario y mostráramos ese default, por ejemplo, no lo definimos, vemos que es lo que nos muestra. Tal vez el compilador nos muestra algún mensaje. Parece que no. Entonces, si ejecutamos esto, pues claro, lo que está dentro del rango funcionaría perfectamente. Pero, por ejemplo, si ingresamos un 8, no nos muestra ningún mensaje, no ingresa en ningún caso, pero no nos muestra ningún mensaje. De igual manera, si ingresamos una letra, tampoco nos tendría que mostrar nada, ¿ya? Entonces, bueno, antes el complemento que no sabíamos que podría pasar sin el default. Ya, por ejemplo, ¿qué podría pasar sin el break? Podemos revisarlo aquí directamente en este caso. En el día 1, por ejemplo, compilo, el compilador no me dice nada. Y si ingreso, si ingreso el 2, funciona bien. Y si ingreso el 1, mira, como mencionaba precisamente antes, sin el break, lo que hace es seguir por todos los casos hasta que encuentre el break técnicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta evaluación, si tuviéramos más código por acá adentro, que haga comparaciones y operaciones, estaríamos haciendo como todo al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si me olvido más breaks y ejecuto, se me muestra aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Solamente el domingo queda fuera porque ya en este break se detuvo. ¿Ya? Y por ejemplo, si hago lo mismo e ingreso en el 4, me empieza desde el jueves y termina en el sábado. Desde aquí hasta que termina en un break, hasta ahí. Entonces, esa era para destacar la importancia de poner el break y el default. Bien. En este caso nos funcionaba sin el default, pero con el break se nos fue de largo por ahí la ejecución. ¿Ya? Entonces, eso. A ver. 1, 2, 3, ya. Entonces, este sería el programa para revisar lo de los días de la semana. Como mencionaba, ¿no? Como pueden observar, en este caso la ejecución se mantiene digamos, en una sola ejecución, digamos las que funcionan. A ver, compilamos una que funcione. Y por ejemplo, ingreso al 1, solamente me muestra el lunes y termina la ejecución del código. Ya no hay nada más. Aquí lo que falta es lo que falta precisamente es el menú. Bueno, si definimos este menú aquí, pues funcionará una sola vez. Pero, por ejemplo, en los sistemas reales esto se complementa con la estructura del do while, que se revisa en el día 8 precisamente del club. Donde básicamente las dos estructuras se complementan para ejecutar diferentes casos dentro de un menú concreto. Entonces, por ejemplo, con el do while tenemos ahí el menú en constante ejecución y pues este código ya no se ejecutaría una sola vez, sino que ya podríamos repetirlo más veces. Por ejemplo, a ver si me funciona. Sí, ahí está. Entonces, por ejemplo, todo este código, si lo metemos aquí en un do while, bueno, aquí se me fue ahí está. No,
Ahí está. No quiere. No importa. Digamos que está bien escrito. Entonces, si lo metemos aquí en este do while, tendríamos constantemente ejecutando hasta que se nos cumpla una condición. En este caso, por ejemplo, si queremos terminar la ejecución del código, por ejemplo, si nos ingresa un número fuera del rango, por ejemplo, un 8, while, no, bueno, si no el día sea diferente, por ejemplo, pongo que sea diferente, diferente de 7, a ver si funciona ahí, me parece que va a funcionar. Si el día es diferente Como el de... 7 va a salir. Ajá. A ver si funciona. Déjame revisar. No, aquí se me hizo un bucle. No, no se corta. Ya. Creo que la condición que cambió era diferente. Si no, por ejemplo, uy, el día... O sea... Le pongo el igual, a ver. No, aquí se corta igual. No, ¿sí tiene el break en el lunes? Ajá, sí. Me parece que más bien es diferente de 8, me parece. Por ejemplo, suponemos que el 8 sea para salir. Entonces, por ejemplo, día de la semana, ingresamos nuestro número. No. Aquí, 1. Y aquí está. Se nos queda mencionado. No, así está el rey. La condición en la que falla aquí. Pero para la condición no la tengo al código aquí a la mano. Pero técnicamente con eso podemos estar repitiendo este menú de acá arriba por defecto. No sé si lo tendrás por ahí todo el código a la mano. Pero bueno. Lo estoy Eso buscando, espérame un chancecito. igual lo revisamos el día 8 para precisamente ver cómo funcionan los menús. Y en los ejercicios prácticos del final de la semana también para comprobar precisamente cómo es un programa completo. Pero está bien. ¿Cómo tienes? A ver, tienes el do while mientras, a ver, vas a tener día. Bájale un poquito. Está bien. Ponle el case 8. Está bien, no sé por qué no sé. Deja, yo lo hago acá. Yo lo haré en Java. No, ya sé, creo que ya sé qué es lo que pasa, creo. Lo que pasa es que cuando ingresa esa parte aquí, lo que tiene que hacer es cambiar el valor acá arriba. Ingresa todo desde la entrada. Ahí es. Lo estaba preguntando afuera. Uh-huh. Es que como estaba fuera de la estructura. Entonces el menú, digamos, sería todo esto. Eso para ingresar nuevamente. Porque si no, se nos queda con el mismo valor. Entonces, mientras sea diferente de 8, va a seguir. Si no, sale. A ver. Debería funcionar ahí. Sí, ahí está. Lunes, martes, miércoles, jueves. Y el 8 es para salir precisamente. 8 es salir. Y ya. Entonces, sería la estructura con el menú ahí. Cómo cambia con el do while para precisamente mantenerse ahí en una ejecución constante. Bueno, no me deja. A ver si me deja aquí.
Aquí. Eso es. Ya, entonces con esto ya se ya, bueno, tenemos nuestro menú ahí para realizar los ingresos constantes hasta que salga como el 8. Ya. Entonces eso me parece. Número no válido. Es número no, 7 y salir. Ya. Ese sería el primer ejercicio ahí complementando con el do while. Listo. Entonces, ahorita vamos a revisar el segundo capa, lo que me ayudes ahí viendo este. Ya. Escribe un programa que tome una calificación A, B, C, D o F y devuelva un mensaje correspondiente. Ya. ¿En qué será de hacerlo? ¿En C Sí, no, está aquí ya. o en Java? Es en C. ¿Ya lo tienes? Está mucho para Java. Dale. Ya. Entonces, siguiendo lo que nos decía el compañero Dani, aquí lo que vamos a tener, bueno, tenemos una variable que es de tipo char que se llama calificaciones. En este vamos a ir almacenando lo que es cada opción que el usuario vaya ingresando desde el teclado, como es en este caso, ingresa una calificación A, B, C, D o F. Entonces, este dato que el usuario va ingresando desde el teclado se va a ir almacenando en la calificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahora con el switch vamos a tener, por así decirlo, calificación como la variable de opción, ¿no? Entonces, cuando el usuario ingrese case, ya sea en mayúscula o case en minúscula, lo que va a hacer es presentar un mensaje que sea excelente. Y lo mismo va a ir haciendo para las siguientes letras, como ser B mayúscula, B minúscula, va a presentar muy bien, C sería bien, D suficiente y F sería, digámosle que reprobado o bueno, diría otra cosa. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Según el ejercicio anterior que hemos tenido con el compañero, una vez que ya se ingrese la calificación, nos va a pedir, va a ingresar a la opción, ¿no?, correspondiente, digamos en este caso C, que sería bien. Presenta el mensaje y termina la ejecución del programa y ya está ahí. No va a ir pidiendo constantemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tendríamos que irle agregando lo que es el do while. Entonces, con el do while ya tendríamos que se vaya ejecutando periódicamente y para que, bueno, al final para que, si en caso de querer salir, solo le ponemos la opción, qué sé yo, la S de salir y ya, terminaría la ejecución y si no, seguiría preguntándonos varias veces. Entonces, Dani, para que le ejecute este programa para irle viendo. Sí, se quedó aquí. Yo. Entonces, digamos aquí, vamos a ingresar la letra B. Me presenta el mensaje bien. Entonces, como pueden ver, si lo ejecutas otra vez, Dani, y ahora lo ejecutas con la letra mayúscula. Entonces, como podemos ver, el programa nos va a ejecutar la misma condición, pero ya sea mayúscula o minúscula, igual no hay problema en eso. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que solo se ejecuta eso y termina de ejecutarse. Es decir, que para que vaya pidiendo varias veces, tendremos que ponerle lo que es el do while. Entonces, Dani, para que me ayudes ahí empezándole a poner el do while. No, joven. Para ir comprobando. No, joven. No quiero. Ay, está complicado. Right. Va antes del print y scan, verás. Sí. Más un poco más.
Ya. Ya, y lo único que faltaría es, qué sé yo, agregarle otra opción que sea la S de salir, y luego hacer la condición de comprar. Faltaría un case. X. Salir. Ya. Mm, Ya, y en la condición dentro del while ponerle lo que es, si mientras calificación sea diferente de X, se va a seguir ejecutando. Y ya. De X, Entonces, sí. ejecútale para ver. A ver, ¿qué le pongo? A ver, ponle la A. Y ahora ponle la X en minúscula. Ahí lo que falta es ponerle, ahí iría un operador lógico que sería el AND. Entonces, calificación, bueno, o mejor dicho, el OR, porque sería o mayúscula o minúscula, cualquiera de las dos. Así. O calificación es diferente de X minúscula. Aquí y X. Ahí. Ajá. A ver, ejecutar de nuevo. A ver, ponle A, B, X. No sale. Déjame ver. Calificación no debería ir dentro de. La variable calificación no debería ir dentro del char. Bueno, del do while, mejor dicho. No, ya está adentro. Sí está cambiando mismo. Sino que algo en la comparación debe estar mal por el tipo de datos que sí. Dice pointer e integer. Mm, sale. O ahora, ¿qué sería? No recuerdo. Sí está bien el código, ¿verdad? Porque sí está saliendo mismo. Entra la opción de salir, Ujú. pero Pero no sale. no sale. Y eso es porque debe ser algo aquí en el tipo de datos de cómo se maneja. Porque las asignaciones se hacían, eso decía el otro día con doble comilla y acá con una sola comilla. Creo que también tiene un espacio por ahí en medio. Entonces, no sé si es, si por ejemplo, es un error que será acá. Multicarácter. No sé los Salen casos. diferentes. Entonces de aquí no estoy seguro. Sería como la comparación para el do while con un carácter. Sería. Porque Ajá. pues el carácter no se ve cómo Pero, o se. sea, sí entra. Lo que falta aquí es que salga. Ajá, es la comparación al final. Déjame buscar. Mm,
Ponle. Está, según lo que veo, está bien. Mm, Deja ver, está bien. Tenemos lo mismo. llegó hasta mí, a lo mejor voy a buscar también, a ver. Déjame ver. Ay, ya lo dejé. Te lo va a pasar mejor. Ya. Mira, por aquí aquí el chat. Ahí está. Dice que le pongas en vez de los diferentes, ponle los sim, el an. ¿Cómo así? O sea, en el do while, que no es que yo te dije si es lo uno o es lo otro, ponle que sean ambos an. Hacia el medio, Ajá. en vez de hacerle el or. En vez de lo, ajá, ponle el an. ¿Es el ra? A ver. And. A ver. Sí. A ver. X. Sí, sí salió. La otra X. ¿Por qué and? ¿Por qué and? ¿Cuál? Porque, no sé, creo que es por lo mismo que están ahí juntos. Diferente de X. Ah, es que creo, a ver, por ejemplo, la ubicación es diferente de X y la ubicación, sí. Ah, es que, claro, claro. Porque, por ejemplo, si meto la X, esta X mayúscula ya es diferente de este de acá. Entonces, digamos como que, como la toma como si fuera Ujú. otra palabra, otra X. Entonces, por ejemplo, si le pongo el OR, este me saldrá
que la calificación no es diferente a la X mayúscula, es decir, esto será 0, pero sí será diferente a esta X minúscula. Ajá. Entonces volverá otra vez al ciclo. Y esto, por ejemplo, sí se mantiene como con el I, porque, por ejemplo, si yo ingreso la X, esta condición de aquí ya está cumplida, solo falta que se cumpla la de acá. O por el contrario, si esta ya está cumplida, solo falta ingresar el carácter por acá. Y si ya están los dos, ahí sale. Muy bien. Ya se resolvió el por qué. Bien. Ya, entonces, a ver, entonces pasemos con el otro ejercicio que queda para ver qué tal. Entonces, bueno, ya necesitamos estos dos ejercicios y vamos con el siguiente aquí. Es el ejercicio que queda, que es técnicamente, a ver, escribe un programa que gestione un inventario de productos en una tienda. El programa debe permitir agregar productos, eliminar productos y buscar productos por su nombre y mostrar todos los datos del inventario. Bueno, técnicamente es como un CRUD de inventario. Bien. Entonces, bueno, aquí vamos a implementar precisamente la opción del while, perdón, del switch. Y bueno, vamos a hacer una comparativa ya que estamos, porque salieron dos versiones del código para comparar. Bien. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la opción precisamente que mencionábamos del menú, con un do y el switch case. Y bueno, como les digo, había dos opciones para trabajar esto. Una de estas será hacerlo de la manera simple, es decir, sin ninguna diseño modular. O sea, todo en una sola función, todo dentro del main y le mandamos todo el código ahí. Y la otra opción fue separar estas secciones de código por diferentes funciones, ¿no? En adelanto para lo que vamos a revisar la próxima semana. Entonces vamos a ir comparando de paso. Ya. Eh, Entonces, bueno, a ver, revisemos. Entonces, a ver, esta función o el inventario lo que tiene es lo siguiente, ¿no? Definimos algunas variables precisamente para controlar los máximos, como se ha revisado anteriormente, como controlar esto con las funciones. Y definimos una estructura, que es precisamente esta sección de aquí, en la que se explicó como, digamos, como implementar la estructura como si se tratara de una clase o lo que se denomina clases en Java. Entonces, esta clase de aquí, el producto, tiene sus atributos como son el nombre, la cantidad y el precio para cada una. Y este sería como el tipo de dato básico para definir un inventario. Entonces, dentro de la función principal, dentro del main, lo que se hace es definir precisamente un inventario con el tipo de dato productos. Es decir, aquí vamos a tener un arreglo de productos, máximo 100 productos. Y luego tenemos el número de productos que me va a seguir contando como un contador de la cantidad de productos que existen en el inventario. Ahí vamos perfilando eso. Ya. Y luego está la opción que aquí esta será la variable que nos permitirá hacer el ingreso por teclado. Entonces ingresamos aquí en un ciclo, en un do while, donde estamos ejecutando precisamente el menú, las alternativas correctas y hacemos lo correspondiente. Aquí están los mensajes de salida para dejarle al usuario cuál es el menú de opciones y tenemos las funciones que están aquí. Agregar, eliminar, buscar, mostrar y finalmente el salir.
Y luego pues pasamos al ingreso de la opción y hacemos la comparativa. En este caso digamos, con la ejecución secuencial, para comparar cómo es con el if y el caso del switch case. Bueno, en este caso con ifs. A ver, ¿dónde está? Producto, agregar producto, con el switch case, para verificar cómo precisamente se cambiaba la condición. Y como decía, bueno, los casos de la comparación puntual, por así decirlo, ¿no? Con valores discretos como el 1, 2 y así, valores concretos, las condiciones con el if se van a alargar bastante, la verdad. Estos if-seals, if, else, if, y por acá adentro tenemos un else, que todo esto irá concretamente ya definiéndose, por ejemplo, adentro del switch. Como ven, acá está más simplificado. Aunque sí incluye las opciones adentro para hacer las funciones adentro, pero se lo ve más concreto al switch case en este caso. Entonces, para la opción, en este caso para la opción 1, lo que vamos a hacer es agregar un nuevo producto. Y aquí se hace una validación antes de ingresar un nuevo producto, en el donde básicamente comparamos si la cantidad de productos actuales es menor al máximo, es decir, a 50. Definimos una nueva variable de producto, hacemos el ingreso de los datos por teclado, determinadamente a cada uno de los atributos, por ejemplo, para el nuevo producto, nombre, punto cantidad y punto precio. Son datos simples. Entonces, luego tenemos el agregar el nuevo producto adentro del arreglo, del inventario del producto, en la determinada posición que nos encontramos actualmente. Luego, digamos, aumentamos en 1 el contador para una posible asignación nueva, ¿no? de otro producto. ¿Ya? Y el número de productos habrá cambiado. Entonces, si la condición, es el desorden que nos mostraba, si la condición de acá arriba, la cantidad, esta validación de la cantidad de productos es falsa, nos dirá que el inventario ha estado lleno, porque ya se cumplió la condición. Luego pasa el siguiente caso, el caso 2, que sería el if de la opción número 2, y en este caso lo que tenemos que hacer aquí es eliminar un producto. Para ello lo que vamos a hacer es ingresar un nuevo producto por teclado dentro de una variable aquí dentro de esta, bueno, aquí no hay función, así que estaría dentro del contexto principal. Es una nueva variable de nombre. Y al ingresar, básicamente lo que hacemos es hacer el recorrido del inventario. Como es un arreglo con un for simple, y hacemos la comparativa para el nombre de cada elemento en el inventario con el nombre que ha ingresado aquí el usuario, ¿no? Con esta función de los strings. Y como mencionábamos anteriormente, ¿no? Si es igual, significa que, o sea, si es 0 el valor que devuelve, significa que ambas cadenas son iguales. Si es 1 o menos 1, es porque es más grande o más pequeña la cadena que está guardada aquí. Y luego de realizar esta comparativa, lo que hacemos es básicamente una reasignación de las posiciones para, digamos, traernos el elemento que está en una posición superior al que está actualmente. Es decir, por ejemplo, el producto en posición 3 pasa al ser el de posición 2, el 4 en el 3, el 5 en el 2. Y así hacemos el 5 en el 4, y así hacemos la reasignación. Y como hemos quitado un producto, reducimos en 1 la cantidad de productos que existe, ¿no? Y el mensaje correspondiente. Y aquí lo que hacemos es incluir un break para precisamente terminar este ciclo que se encuentra acá afuera, este for, porque cuando ya encontremos el producto que estamos buscando, ya no es necesario seguir recorriendo el resto. Puede que se nos dañe algo si no implementamos este break, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y luego la comparativa, por ejemplo, en caso de que el producto no se haya encontrado, en este caso no se realiza el inicio, sino al final, ¿no? Porque ya hemos buscado, por ejemplo, todo el arreglo, todos los datos que están incluidos, y como no hubo nada, pues no estamos el mensaje que ese producto no se encuentra. Luego está el tercer caso, que básicamente aquí es igual, ingresamos un nombre
y lo que hacemos es de igual manera recorrer, comparar, y al encontrar el producto mostramos los datos que traemos del producto almacenado en el arreglo. Y pues eso, ¿no? O sea, traemos todos los datos, por ejemplo, del nombre, cantidad y precio en base a los atributos que hayamos designado. Y de igual manera, cuando encontremos el producto, lo rompemos al ciclo para que no siga dando las vueltas. Ya. Igual tenemos nuestro control en caso de que el producto no ha sido encontrado. Y finaliza ahí. Eso por esta parte. Y finalmente está la opción número 4, que es básicamente el revisar el inventario completo, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si aquí verificamos antes de mostrar, si el inventario se encuentra vacío, es decir, si la cantidad de productos es igual a 0, le mostramos el mensaje correspondiente, y si no, significa que hay algún elemento ahí en el arreglo, y por tanto podemos ir mostrando los elementos, ¿no? Haciendo un recorrido y similar a como estaba en el buscar, ¿no? Mostrar los datos, aquí un poco de presentación, ¿no? Para mostrar, por ejemplo, el ID, el producto número 1 en lugar del 0, y así, ¿no? En la opción 5 es el salir del programa, y en este caso en el default sería como un else final, el else del if principal, en donde nos damos el mensaje de opción no válida. Sería como el caso por defecto. Y de igual manera la condición del do while para mantener la ejecución constante del código. Eso por esta parte. Entonces, ahora, por ejemplo, seguimos con lo siguiente. Que sería el inventario de manera navegable modular, que es técnicamente la definición de funciones para mantener el orden de todo el código. ¿Qué me ayudas, Capa? Ya. Bueno, en sí, en este código vamos a tener diferencias a comparación lo que es el otro código, en tanto cuando la opción la que se va a escoger, en este caso tenemos el switch case, ¿no? El otro teníamos los if anidados. Entonces, desde ese punto, por así decirlo, este código con el switch case es mucho mejor, es mucho más, por así decirlo, mucho más rápido, ya que no tiene que estar comparando tantas opciones. Bueno, entonces en sí lo que tiene es la definición de dos variables, que es el máximo del nombre y el máximo de productos. ¿Qué es lo que tenemos aquí también? Tenemos una estructura. Dentro de esta estructura tenemos atributos, los cuales son el nombre, con una cadena de texto con el tamaño que sería de 100, en este caso la variable max nombre, la cantidad que va a ser entera y el precio que va a ser flotante. Ya, y esta estructura va a ser en sí va a ser de un producto, por general, por así decirlo. Entonces, el producto va a tener un inventario también del máximo de productos, y también tiene un número de productos que va a ser 0. Tenemos lo que es el método o la función de agregar en el producto. En sí lo que eso va a hacer primero es que el número de productos, va a comparar que el número de productos sea menor que el máximo de productos. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a ir agregando un nuevo producto a la estructura de producto. En sí, lo que primero se hace aquí es tener, una nueva variable, un nuevo producto de la estructura producto, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir preguntando es que ingrese el nombre del producto, la cantidad de producto y el precio del producto, y cada una de estas se va a ir guardando en el objeto del nuevo producto. Aquí tenemos una característica muy singular, que es nuevo producto.nombre.cantidad.precio. Entonces, ¿qué es lo que hace con esto? Que lo voy a ir guardando en el objeto del nuevo producto, pero en la variable nombre, en el atributo nombre. En el caso de la cantidad, la va a ir guardando en el nuevo producto, pero en la parte de cantidad, y el nuevo producto.precio, para que, digámoslo así, no se vayan, como decirlo, yo solo pongo un nuevo producto y se va a ir almacenando todo en una sola, no, sino que cada cual va a ir a un cierto atributo. Entonces, ¿qué es lo que
hacemos con el nuevo producto, lo vamos a almacenar en el inventario en la posición de número de productos. Y el número de productos va a ir aumentando. Bueno, al final nos va a presentar un mensaje agregado exitosamente. En caso contrario, de que no se cumpla, de que el número de productos sea menor al máximo de productos, va a presentar un mensaje que diga inventario lleno. Por otra parte, tenemos la opción de eliminar producto. Bájale, Dani, un poco. Ya, en esta parte, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a definir una variable de tipo char que sea nombre y tiene la cantidad del máximo de nombre. Luego presentamos el mensaje que diga ingrese el nombre del producto que quiere eliminar, lo va a almacenar en una variable llamada nombre y vamos a inicializar dos variables que es el IJ y este nos van a servir para el recorrido del for. Entonces el primer for vamos a recorrer la variable i, que i va a ser igual a 0 y menor que el número de productos y más. Luego, ¿qué tenemos? Que if, tenemos otro if, ¿no? En este caso, este if va a comparar de que el inventario en la posición y que sea, bueno, el valor del nombre, y vamos a mandar lo que es en este caso el nombre, sea igual a 0. ¿Ya? Es decir, que digamos el nombre que yo ingresé, qué sé yo, digamos una mesa. Entonces la mesa que yo estoy ingresando, la variable, la mesa que, bueno, el dato lo estoy almacenando en nombre y ese nombre lo estoy mandando aquí en la comparación. Si ese nombre está dentro de la posición de inventario en la posición i y es acorde al nombre, vamos a entrar vuelta al for. Y este for lo vamos a ir recorriendo. J va a ser igual a i y menor que, J va a ser menor que el número de productos y menos 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ir haciendo aquí es que el inventario, como quien dice, se vaya en retro, organizando otra vez. Como ya no tenemos el dato anterior, que ya lo eliminamos, en este caso se va a ir, por así decirlo, todos los datos que ya tenemos se van a ir ordenando para que no quede vacío ese espacio. Porque en caso de que, digamos, se eliminó el producto número 2, entonces vamos a tener el 1, el 3, qué sé yo, hasta el 4 y el 5. Pero el del 2 ya no está, pero vamos a tener un problema ahí. Por lo tanto, con esto vamos a ir haciendo que el producto 3 pase a la posición 2, el producto 4 a la posición 3 y el producto 5 a la posición 4. Y vamos a ir eliminando el número, reduciendo lo que es el número de productos que tenemos. Eso, en sí, luego tendremos un producto eliminado. O si no, en caso contrario de que no se encuentre eso, vamos a tener que el producto no se ha encontrado, ¿no? Que sea en caso de que pongamos un nombre diferente. Luego tenemos la opción de buscar producto. Ya. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que lo mismo. Vamos a tener la variable del nombre, vamos a ingresar el nombre, vamos a recorrer el for, que va a empezar en 0 y va a ir hasta la posición que sea menor de productos y va a ir incrementando. En este caso vamos a ir poniendo lo mismo que hicimos para eliminar, pero aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a presentar, ¿no? Entonces, comparamos que el nombre que ingresamos esté en la posición, si el nombre que ingresamos está en la posición del inventario, vamos a decir que producto se ha encontrado con la cantidad tal y el precio tal. Entonces vamos a poner inventario en la posición y punto nombre, el inventario en la posición y punto cantidad, e inventario en la posición y punto precio. Y con esto ya tenemos el producto que hemos buscado. En este caso, si buscamos, qué sé yo, el producto mesa, como anteriormente ya lo eliminamos, en este caso no va a encontrar nada porque ese producto ya no existe. Porque, digamos, aquí en inventario, en la posición y punto nombre, ya no tiene ese valor de mesa, así, por así decirlo, ya no está almacenando en mesa. Entonces, como no lo va a encontrar, nos va a decir que no existe ese producto, o que ya se lo ha eliminado anteriormente. Luego tenemos la variable, la opción o la función de mostrar inventario, que es lo que vamos aquí a comprobar que el número de productos, si es igual a 0, que nos pone que el inventario está vacío, y si no es igual a 0, nos pone que, vamos a recorrer lo mismo, vamos a recorrer todo el inventario, que ahí sea menor al número de productos y va a ir mostrando uno por uno lo que es el inventario, ¿no?
el nombre, la cantidad y el precio. Y ya en sí, aquí al final tenemos lo que es el do while con el menú que vamos a ir haciendo: agregar producto, eliminar producto, buscar, mostrar o salir. Entonces tenemos una vez que entramos al el do while, vamos a tener la opción del switch. Entonces aquí, dependiendo de la opción que ponga, en este caso se va a ir obteniendo la opción de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. En caso de que sea el case, la opción 1, se agrega producto, el case 2 elimina producto, el case 3 busca, el case 4 muestra y el case 5 sale del programa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí solo estamos llamando al nombre de la función en cada uno de estos, ya que lo teníamos anteriormente a la parte superior. Aquí, si queremos lo que tenemos lo que tenemos dentro de cada método, por así decirlo, cada función. Ya, entonces lo que estábamos diciendo aquí, que bueno, cada función podríamos, lo que tenemos dentro de cada función, el código que lo tenemos, podríamos irlo poniendo aquí directamente, pero en sí el código se va a hacer muy extenso y no vamos a ir entendiendo lo que se quiere hacer. Entonces, una recomendación es separarlo por funciones, y una vez que vengamos aquí ya al switch, solo se va llamando el método. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos agregar producto. Entonces, bueno, decimos agregar producto, vamos a buscar la función de agregar producto y vamos, por así decirlo, vamos a ir entendiendo. Y se nos va a hacer mucho más práctico, más fácil a que tenerlo todo en una sola. Bueno, entonces una vez que ya tengamos todo esto, al final solamente en la comparación de lo web vamos a tener que si opciones diferentes de 5, este código se va a ir ejecutando todas las veces que sean necesarias. Y si introducimos la opción de 5, nos va a salir un mensaje que diga saliendo del programa y va a finalizar. Entonces, en sí, esto es cómo funcionarían el bucle, por así decirlo, el bucle while y las condiciones en vez de if anidado, que sería el switch. Eso. Gracias. De igual manera, bueno, esto era precisamente como se les había planteado los ejercicios para ir introduciendo a la parte de módulos, funciones y todo esto que estábamos analizando precisamente para la próxima semana, ir adentrándonos más sobre cómo se definen las funciones y cómo funcionan en sí, ¿no? Porque están algunas por ejemplo, con su void, es que no, qué es eso que está ahí, porque se definen de esta manera y los paréntesis y el código que va dentro. Y también porque, por ejemplo, algunas tienen su return al final para devolver algún valor, ¿no? Entonces, eso precisamente vamos a estar analizando la próxima semana para saber, ¿no? Cómo podríamos implementar. Eso por ahora me parece. Ya. Bueno, ahí están los códigos. Pues que está todo por ahí. Bueno, con eso técnicamente ya terminaríamos para el día de hoy. Teníamos para revisar un poco precisamente la necesidad del switch case con esta sintaxis de aquí para que lo compren. En los tres ejercicios fueron saliendo diferentes cosas principales, ¿no? Como por ejemplo esos casos de múltiples valores similares, ¿no? Con el case, como eran las letras, ¿no? Case A mayúscula y case A minúscula, cómo funcionaba ahí para múltiples valores discretos, por así decirlo. Ejecutar una sola línea de código con eso, un código completo. Y bueno, la comparación precisamente entre el if y los else if con la estructura del switch y los defaults y todo eso. ¿Ya? Eso por esa parte y bueno, me parece que con eso terminamos por el día de hoy. ¿Ya? Entonces, llegamos hasta ahí, papá.
para terminar el directo. Bueno, pues